Hola Raquel, Hola, hola. ¿qué tal? Bien, estaba acabando de leer o sea, ya me lo había leído, pero para recordar. Wow, El 21. sí, sí, lo del reloj, ya, ya, Wow, qué interesante. qué fuerte. A ver, Hola, buen- Eva. Hola, buenas Raquel. tardes. Hola Angie, hola Piedad, hola Ruth, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes? Buf, aquí Muy estamos en bien. Valencia con muchísimo viento, como a 100 kilómetros por hora. Yo creo que va a arrancar el edificio. Si Aquí, salto por Me los llegó, aires. me llegó una notificación de como estoy también por la Creu Roja de Valencia, me llegó una notificación, una alarma de incendios Sí, por Valencia y todo sí, eso. sí. Te digo que yo creo que Digo, voy a despegar. Porque vivo en un octavo, bueno, cuando estoy en Valencia, porque luego cuando estoy en Cantabria es una casita, pero aquí estoy en el octavo, tengo las montañas enfrente, no hay nadie detrás, solo es un edificio, imaginaros. Y es como un viento que digo, no sé qué va a pasar hoy. ¿Qué tal, Luz? Hola, muy Berta, bien. yo creo que Hernández es Alma. Un saludo para Alberto. Ay, es que es tan rico, Alberto, que dice que, bueno, que no podía estar en clase. Ah, Me ha dado la explicación y todo. Y un besito para Alberto. Bueno, pues vamos al capítulo 21. Os voy a compartir. A ver. Vamos allá. Bueno, aquí en el capítulo 21 vamos a ver la faceta más empresarial de Madullés, ¿no? Porque ella ve que sus hijos van creciendo y siente pues eso, el negocio en ella. Y se convierte en socia y gerente de un negocio y desde su trabajo, ella, fíjate, esto me llama mucho la atención, porque yo siempre he creído que si la otra persona no te da el permiso, tú no puedes como trabajar en esa persona o hacer el bien en esa persona, pero sí se puede, según ella, sí se puede, y también hay grupos de oración. Em, por ejemplo, conozco unas monjitas que, bueno, está claro que si le dices ore por esta persona o por aquella persona, pues lo va a hacer, ¿no? Lo van a hacer. Pero, ¿qué pasa cuando no nos lo piden? ¿No podemos hacer el bien? Claro, igual que hicimos la semana pasada, que pedimos por los dirigentes, que pedimos por los países, que pedimos por las personitas que están solas, enfermas. Entonces, sí podemos nuestros buenos pensamientos, nuestras buenas acciones, sí podemos dirigirlo a esas personas sin que lo sepan. Y en este capítulo, ella aprovecha tanto para sus socios como para las personas con las que ella, pues, o los clientes con las que ellas interactúan, para enviarle, pues, esos fluidos crísticos, para enviarle esa ayuda que ella siente que necesitan, ¿no? Y concretamente hay un socio que se llama Campos que enferma, si habéis leído el capítulo, que espero que sí, pues enferma porque él tiene en su poder un reloj que parece ser que pertenecía a su hermano y su hermano ya fallecido quería ese reloj, no quería que lo tuviera el hermano y estaba como aprisionando el estómago y el cuello del hermano hasta que soltara el reloj. ¡Guau! ¡Qué fuerte es esto, ¿verdad? Porque en el momento que ella lo soluciona, por favor, leeros este capítulo porque no tiene ningún desperdicio, en el momento en que ella consulta con Jesús y le cuenta la historia, le dice a Campos, deshazte de este reloj, tíralo al mar, porque de no hacerlo,
todo eso que sientes no va a mejorar. Esos síntomas que sientes físicos, ¿no? Y resulta que él en un primer momento parece que no hace ni caso o quiere creer, pero no se deshace del reloj porque lo había llevado a reparar y entonces no quería como, bueno, pues quiero seguir conservándolo y claro, no tirarlo, ¿verdad? Pero vuelve a consultar a Madhu y le dice Madhu, hasta que tú no tires ese reloj, lo devuelvas al mar, que es como quiere tu hermano que sea devuelto para que así él lo pueda obtener de alguna manera misteriosa que no sabemos. Pues bueno, por segunda vez sí lo hizo, aprovechando un viaje, lo tiró al mar y él desapareció en él esos síntomas. Y luego hay algo que ella recuerda, que es que la misión se tiene que vivir en la vida diaria. Entonces, Madhu es súper interesante este libro porque aunque no hemos llegado aún al curso básico de la misión, de la obra de Cristo que ella recibe en canalización para compartir con todo el mundo y que veremos nosotras también, aquí ya estamos descubriendo muchas cosas de su vida personal, porque muchas veces creemos que esos grandes libros escritos, revelados, hay personas terrenales detrás que lo han escrito con una historia detrás y vamos viendo cómo esas historias son las que realmente también nos van enseñando, vamos aprendiendo con ellas a cosas no solo espirituales, sino cosas de la vida, ¿no? Como ahora veremos. Entonces vamos a desgranar un poquito qué nos está diciendo, no solo en la historia que ella cuenta, sino en todo el aprendizaje que hay detrás. Y ahora quiero que me hagáis con la cabecita, ¿estáis escuchando el viento que tengo detrás? ¿O no escucháis nada? No, madre mía, increíble. Rachas de 100 kilómetros, ¿eh? Estoy protegida por Jesús. Nada me va a pasar. Oye, y si me pasa era porque me tocaba. Bueno, entonces, ahí vamos. Ella nos dice, la autora, que hay etapas en las que, y esto vamos a llevarlo también a nuestra vida, hay etapas en que nosotras vamos a prepararnos, vamos a aprender, pero hay otras en que vamos a integrarlo. Y esto es algo que yo me gusta decir mucho a las alumnas que pasan por mi escuela, que no podemos ser las eternas aprendices, siempre aprendiendo, siempre leyendo, siempre abiertas en nuestra cabeza con contenidos, contenidos, contenidos. Esos contenidos necesitan práctica para integrarse. Por eso, ¿os acordáis que muchas veces os recuerdo, yo recibí en esa canalización que estos escritos necesitaban práctica para integrarse en nuestra vida? No solo leer un libro, no solo escuchar un audio, necesitamos la práctica para integrarlo, para vivirlo. Y durante años Madhu cuenta que recibieron enseñanzas, recibieron los fluidos, como nosotras a veces cuando hacemos esas primeras prácticas de recibir los fluidos, que yo siempre me gusta que vayáis haciendo porque así vamos sintiendo esa energía crística en nosotras y que ahí tenéis en el grupo, entrar en las prácticas e ir haciéndola, no porque la hemos hecho una vez, ya, bueno, ya la tengo hecha, le hago el check y ya está. No, no, no. Es que yo os lo digo, ¿os acordáis hace poco, a primeros de este mes, cuando iniciamos el año, que os dije, vamos a volver a hacer la de manos de luz de Madullés, porque cada vez que la hacemos, wow, a mí me conecta muy profundo en esa ayuda que puedo darme a mí misma y al mundo con esas manos de luz. Y es tan bonito las oraciones, todo lo que vamos compartiendo, pero precisamente es para eso, para lo que dice Madhu, que no nos quedemos con esos fluidos, esas enseñanzas, sino que esos conceptos se tienen que integrar llevándolos a la práctica. No me sirve de acordarme un día de hacer una oración por alguien. Puedo de vez en cuando hacer una oración
por esos dirigentes, por esas familias que sufren, por familiares, por, no sé. Entonces, la práctica, la integración es lo que va a hacer la transformación, ¿no? Entonces, ella decía, pues eso, que durante años recibieron enseñanzas, fluidos y repeticiones de los mismos conceptos, especialmente de tener fe, tener fe, tener fe. Luego las comunicaciones disminuyen porque ya no toca recibir más. ¿Y qué toca? Dejar que lo recibido actúe en la vida, es decir, integrar esos contenidos en la práctica. De ahí que sea tan importante la práctica para integrarlo. Un ejemplo de ello es cuando Madhu entra en el comercio, ¿vale? Y no deja su misión, sino que la vive desde otro lugar, aprendiendo que, pues, lo que ella aprendió, lo que ella hacía, lo lleva a su trabajo. Y entonces ella, cliente que entra, cliente que ella le da sus fluidos sin el cliente saberlo. Es como una bendición que ella hace benevolente, pero en oculto, ¿no? Y luego también es muy bonito el significado que eso nos da, que es que la misión crística no siempre se vive en los grupos, en las reuniones, en los templos, sino en la vida diaria y en el trabajo. Podemos aplicarlo en todo. No sé, es como la persona que va a una iglesia y en ese momento tiene una fe fervorosa, está arrepentido de sus pecados, de repente sale, empieza a criticar, empieza a despellejar a los demás, empieza a actuar de forma incoherente con esa vida que lleva dentro del templo. Entonces, a mí me gusta siempre pensar que el templo es nuestro corazón. Y nuestro corazón siempre está, ese templo siempre está con nosotras, con nosotros, y vayas donde vayas, estés con quien estés, hables con quien hablas, con quien hables, el templo siempre está, la misión siempre está ahí, las enseñanzas de la misión siempre están ahí en el corazón. Entonces, la autora que hace ayuda espiritualmente a muchas personas mientras ella está atendiendo en su negocio, va conversando con los clientes, va pues tomando también sus roles como empresaria, pero ella no deja no separa lo que es transmitir esos fluidos, transmitir esas buenas intenciones y también esos buenos consejos que ella va sintiendo de Jesús y que utiliza también para sus clientes. Pero no les dice abiertamente, estoy hablando con Jesús y me ha dicho esto o lo otro. No, ella simplemente dice desde esa sencillez, cercanía y educación que la caracterizan o la caracterizaban porque se notan todos sus escritos, como esa dulzura, ese cuidado, pero a la vez cercanía y a la vez esa verdad que ella la dice desde esa forma de ser tan hermosa, que incluso sus socios pues siempre y clientes le piden consejo porque ven en ella una voz sabia, pero ella no les dice, detrás de mí está Jesús o está San Pedro, está San Pablo. Ella no les dice nada de eso porque en el capítulo siguiente veremos que hay personas que tienen miedo de esas personas o tienen miedo de esas cosas. No sé si llegaremos hoy a ese capítulo, pero lo he preparado por si acaso, ¿no? Y por ello, los clientes pues le contaban sus problemas, veían en ella una persona confiable que daba buenos consejos, que era sabia, por eso le contaban sus problemas, por eso se acercaban a ella. Y como os decía, ella, guiada por Jesús, pues les iba transmitiendo todas esas palabras, esa sabiduría de fe, les iba proyectando los fluidos sin necesidad de hacer una reunión espiritual ni nada. Y eso lo podemos hacer cada día desde el momento que salimos por la puerta de casa, nos cruzamos a nuestros vecinos en el ascensor, por la calle, en nuestros trabajos.
en vez de, recuerdo una vez una chica que tenía muchos problemas con los compañeros de trabajo y en una sesión conmigo ella pues quería ser espiritual, pero no podía evitar criticarlos, ¿no? Porque es que esta persona se porta muy mal conmigo, la otra persona también me ignora, la otra persona de ella no sé qué. Y entonces yo le dije, en vez de hacer hablar mal de las otras personas, empieza a cambiar tú y a enviar amor, enviar luz a esas personas, verlas sonriendo desde el momento en que sales de tu casa, porque esta persona cogía el transporte público para ir a su lugar de trabajo y entonces yo le propuse, em, perdón, yo le propuse que podía, mientras iba al trabajo, pues ver su trabajo envuelto en luz, en una esfera rosa, que es el color del amor, ver a cada una de esas personas sonriendo, amables. Simplemente que hiciera eso y hubo un cambio ahí. Era como la dejaron tranquila, era como si estuviera invisible, no le hacían la vida imposible, no le hacían bromas pesadas, no se metían con ella. Y estoy convencida que cuando nosotras ponemos la intención, no tenemos por qué detallar a los demás qué está pasando por nuestro ser interno, pero sí podemos enviar todos esos especialmente, yo sé que cuesta, pero especialmente a las personas que no nos hacen bien. Pero si nosotras empezamos a criticarlas y empezamos a hablar también mal de ellas a otras personas, lo único que estamos haciendo es continuar lo mismo que están haciendo ellas. Entonces, no unirnos a eso, sino todo lo contrario. Esas personas necesitan más de nuestra luz y nuestro amor. De ahí que la misión está fuera de los templos, está fuera de nuestras reuniones. Yo esto también creo que os lo comenté una vez, que cuando daba clases de yoga, ya hace muchísimos años, les decía a mis alumnas, el yoga empieza a partir de esa puerta en la que salís, porque aquí es muy fácil relajarse. Yo os pongo una musiquita suave, una luz tenue, os doy instrucciones para soltar vuestro cuerpo, os doy instrucciones para entrar en meditación, para cómo saber conectar vuestro cuerpo, vuestro corazón, vuestra mente, vuestra alma. Es muy fácil hacerlo cuando te diriges, cuando estás dentro del templo. Pero ¿y cuando sales? ¿Y cuando llegas a casa? ¿Y cuando los niños lloran? ¿Y cuando el marido protesta? ¿Y cuando tu jefe te apura con algún trabajo? ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde está el yoga? ¿Dónde está la misión? Y eso es lo que viene a recordar, entre otras cosas, este capítulo. Luego también que podemos ayudar a otros, como estamos viendo, sin que lo sepan. Ayer yo le pregunté a mi madre, mami, ¿quieres que haga em, una práctica contigo a nivel energético para que te ayude a descansar mejor por un problema que tiene? Y mi padre salta y dice, si ella no está dispuesta, el trabajo que hagas no servirá. ¡Wow! Y yo me quedé así y luego estaba flotando como esa frase en mi cabeza porque mi padre cuando habla decreta, siempre decreta, ¿no? No es una persona que habla y duda, no, mi padre siempre decreta. Y me quedé pensando y por una parte decía, wow, pues sí, esto lo hablábamos. Madhu Yes también lo decía, las personas que vienen a nuestros grupos y no tienen fe, Cristo no puede entrar ahí, ¿verdad? Tiene que tener fe. Pero aquí estamos viendo que mi intención de bondad, de mejorar, luego ya nunca se sabe el camino que tiene preparado Dios para esas personas, pero yo sí puedo tener esa buena intención, ¿verdad? Al igual que podría tener mala intención. Entonces, la utilizamos para tener buenas intenciones para los demás. Por eso me doy cuenta que ella proyectaba los fluidos sobre otras personas sin decirles nada, incluso en trenes, en la calle, en su negocio, y así invocaba a Jesús y dirigía esa energía hacia ellos.
y estoy convencida que si ellos lo piden y tienen fe, mucho más ahondará ese fluido crístico en ellas. Pero si no, estoy convencida que las buenas intenciones también llegan. De hecho, no sé si os lo conté, hubo un estado americano, disculpar porque no recuerdo si era Washington, porque sé que Nueva York no era. Estoy entre Washington, bueno, era una ciudad americana donde ocurrían como mucha violencia, em, bueno, y mucho de todo, violencia de todo tipo en las calles. Y entonces practicaron un grupo de meditadores de la misma ciudad, meditaban a diario, hicieron un experimento de meditar a diario para llevar a la ciudad, a su misma ciudad donde ocurrían tantos robos, atracos, violaciones, violencia, mucha paz, mucho amor y mucha luz. Pues descendieron, y esto lo podéis encontrar en internet, descendieron el índice de criminalidad, de violencia en la ciudad. Es decir, los grupos, porque lo probaron en varias ciudades y pasó lo mismo, y aquello fue muy conocido, ese estudio. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que cuando muchas personas, o una sola, tiene ese pensamiento de ver a la otra persona sonriendo, mandarle amor. Nadie nos puede impedir mandar amor, mandar paz, mandar luz a ciudades, a personas, a situaciones, a energías, a animales, a plantas, a lo que queramos, ¿no? Nadie nos lo impide. De hecho, es mucho más beneficioso para nosotros que criticar, juzgar, etcétera. ¿De acuerdo? Y wow, esto cuando lo leí me gustó saberlo porque creía siempre que tenía como que esperar el consentimiento de la otra persona y si no, no podía hacer nada. Y entonces sí podemos hacer enviando pues todas esas energías de amor, de salud, de paz. Luego ya sabemos que el que manda es el de arriba, pero yo sí puedo estar alineada en esa frecuencia de la fe. De hecho, reafirma más mi fe en lo divino, ¿eh? Mandarlo para otras personas y por supuesto mandarlo para nosotras mismas. Voy a beber un poquito. Bueno, y entonces volviendo a que este socio de ella, llamado Campos, pues sufría este ahogo en el cuello, le dolía la espalda, veía que sus negocios no funcionaban bien y no porque él no fuera capaz, sino porque como Madhu recibió, no sé si lo recibió o lo vio, que tenía al hermano que era el que estaba como energéticamente pegado a él a través de un objeto. Es decir, el hermano fallecido quería el reloj a toda costa y eso le provocaba al hermano, que era el que tenía el reloj, lo que hemos hablado al inicio, y que eso pues a él le estaba provocando unos dolores porque el fallecido lo que quería era que lo liberara al mar, porque así lo dejaría el hermano que estaba en vida, lo dejaría libre. Entonces, cuando Campos por fin libera lo tira al mar, imaginar lo que cuesta tirar al mar. Si a mí me dijeran, hoy no lo llevo casualmente, pero tengo el reloj de mi abuela, casi siempre lo llevo conmigo. Me gusta porque como ella siempre está presente en mi familia de luz, pues me gusta normalmente llevarla siempre conmigo. Y imaginaros lo que sería que a mí me dijeran que algún dolor está relacionado con que mi abuela quiere ese reloj y que lo tire. La verdad me costaría mucho, pero claro, lo primero es la salud, yo lo tiraría, ¿no? Eso es lo que le pasó al tal Campos, ¿no? Que desapareció sus síntomas y entonces su vida era como empezó a armonizarse toda. Y, y yo aquí quiero decir una cosa sobre esto, porque a mí me dio mucho que pensar en cómo
hay desencarnados que siguen en un área, podríamos decir, que no está ni en el cielo ni en la tierra. Está lo que llaman el limbo, ¿no? Lo que llaman una zona que aún no han ido hacia la luz, porque aún, como le pasaba a este espíritu, aún estaba pegado a algo material. En este caso era un reloj, pero puede ser también a personas, puede ser a casas, pueden ser a situaciones, normalmente o a conflictos o amor, sentir mucho, mucho amor a una persona y no querer dejarla en esta vida, pero tampoco cruzan el otro lado. Y wow, es importante porque aquí lo que está diciendo es que hay algo desconocido que puede actuar en nuestra vida de hoy. Y la primera vez que yo descubrí esto fue a través de los libros de Brian Weiss. Muchas almas, muchas vidas o algo así. Un alma, muchas vidas también. Es que tiene varios. Donde él, vive aún, es un psiquiatra, psicólogo psiquiatra, que creo que estaba en Nueva York trabajando, pero ahora no sé si está en California o en Florida, no recuerdo muy bien, está en Estados Unidos. Y entonces él, ¿qué pasó? Pues era un psiquiatra normal y corriente, venían a lo mejor a su consulta una mujer con una fobia a un perro y él lo que las acostaba en el diván, en ese sofá para relajarse, le decía que cerrara los ojos y que intentara recordar algo relacionado con perros de su infancia, porque claramente la señora le contaba que ella no tenía aversión a los perros. Perdón, tenía aversión a los perros, pero no recordaba que le había pasado nada en particular con algún perro. Y en relajación, pues veía, que esto es habitual, veía cómo ella podía ir hacia su infancia en una pequeña regresión, en esa misma vida, y desde ahí recordaba que cuando era muy pequeña, tenía 2 añitos, iba cogido de la mano de su papá y la otra mano la llevaba pues así como van las niñas, ¿no? Y de repente un perrito fue a olisquearle la mano, o quizá en busca de caricia, y la niña hizo un aspaviento así porque se asustó al notar el hocico y el perro entendió que le quería pegar y simplemente la marcó con los dientes. Esto que hacen así, simplemente, ¿no? Los que hemos tenido perro lo sabemos lo que es marcar. No hacen daño, pero marcan, simplemente para que tú quites la mano. Y esto es lo que sucedió. Y desde ahí ella desarrolló internamente una fobia a los perros, que a partir de liberarlo a través de esa pequeña regresión en Brian Weiss, pues ella ya dejó de tener esa aversión a los perros. Pero curiosamente en las consultas veía que él tiraba para atrás en dolores que tenían las personas que creían que eran psicológicos porque no lo aliviaba ningún medicamento ni ninguna terapia y concretamente cuenta el de una mujer que creo que fue luego la protagonista de todas sus historias que tenía disculpar, la historia es así, pero concretamente, no sé si era esta mujer la protagonista o eran otros casos, porque hace muchos años que los leí. Y entonces tenía un dolor muy, muy, muy intenso ahí. Le habían dicho que no, que le hacían masajes, que no tenían nada, que no tenían nada y que no sabían de qué era. Y resulta que en una regresión con Brian Weiss, tirando para atrás, se vio en otras vidas, contactó con otras vidas, que por ahí se hace muy conocido Brian Weiss, porque al uso no es un psiquiatra normal que en esta vida te solucione fobias, sino de vidas anteriores. Y vio en vidas anteriores que esa mujer le habían clavado o ese hombre le habían clavado una espada, una lanza aquí atrás. Al ella contárselo, liberan esa espada y ella libera ese dolor. ¿Cómo os quedáis? Yo sé que muchas estas cosas ya las sabéis, quizá otras no, pero lo que nos está llevando esto
es que hay, y lo digo aquí, hay muchos problemas físicos o problemas de nuestra vida cotidiana que pueden tener causas espirituales invisibles que cuando se libera esa causa, la persona puede empezar a mejorar. Claro, ahí está la pregunta, ¿y cómo lo sabemos? Cuando seguramente cuando hemos intentado verlo todo a nivel físico, hemos ido al médico, está tratándonos todo y no vemos ninguna solución y sigue esos síntomas. Entonces, eso es lo que viene a decirnos este capítulo. Bueno, entre otras cosas que ya veis que cada capítulo es apasionante, pero muchas veces no entendemos que algunos síntomas que pueden estar sucediendo o algunas causas de nuestra vida o problemas que se repiten, quizá a lo mejor están en causas espirituales invisibles como pueden ser de nuestros linajes. Yo, por ejemplo, me gusta mucho trabajar en los linajes y por si acaso corto cualquier programa o patrón que no favorece en nuestro presente a esa mujer o a ese hombre, porque están obsoletos ya. Las creencias, por ejemplo, de nuestras abuelas, yo no digo en general, porque hay creencias increíbles de abuelas maravillosas, que voy a decir yo de la mía, que era una abuela muy poderosa, con mucho poder personal, pero con unas creencias que a veces a mí hoy en día no me sirven. Y yo con eso rompo, ¿de acuerdo? Porque son creencias, por ejemplo, me voy a centrar en una, hay que trabajar mucho para tener dinero mucho. Y mi familia ha sido de trabajar muchísimo, pero os hablo físicamente. Tenían campos, tenían masías con extensiones bastante grandes en el campo que tenían que trabajar la familia. No tenían tanto dinero como para contratar jornaleros, tenían que hacerlo ellos de sol a sol, de manera que estas personas han trabajado muchísimo su cuerpo se ha desgastado muchísimo y sus creencias es que hay que esforzarse mucho para tener dinero. Ellos no pueden concebir o no concebían, y esto lo corté yo, en que hay personas que amamos nuestros trabajos, que no nos esforzamos físicamente, entenderme. Yo a veces estoy 12 horas trabajando con el ordenador, pero no estamos de sol a sol cavando, trabajando a la intemperie, con el viento que está haciendo hoy, con la lluvia, con el frío. Hay otras maneras de ganarse la vida, no a través del sufrimiento. Y esto es un programa que hay que cortar. Entonces, así hay muchísimos programas que podemos estar viviendo en nosotras en relaciones de pareja, en relaciones con el dinero, en relaciones con nuestra propia autoestima, en relaciones con nuestro entorno. Por ejemplo, creer como una persona que hice una sesión en la que me decía que todos los hombres, que de verdad creía firmemente en que todos los hombres solo buscaban el sexo, que todos los hombres solo buscaban el interés y que eran malos, porque su madre la había engañado, su marido, y ella creció escuchando a su madre, los hombres son malos, los hombres solo quieren sexo, los hombres... Claro, imaginaros ese trauma que es anclado por esta persona, y que cuando ve a un hombre, y más cuando tenía que tener una relación íntima con él, era como se echaba a temblar, porque sabía que le iba a hacer daño, ella creía que le iba a hacer daño. Entonces, desanclar todo eso es muy importante, pero aquí lo que viene Madhu a explicar es que hay cosas invisibles que son energéticas, que están ahí y que hay que trabajar en ellas para desanclarlas, que no nos pertenecen, pero que nos están causando un daño. ¿De acuerdo? Y el mensaje aquí principal es que estamos aquí para ser canales de luz donde estemos, aunque nadie lo perciba, aunque nadie lo note, estamos aquí para obrar el bien. Puedes enviar, a mí me gusta muchísimo cuando estoy aquí en casa y escucho un niño llorar, me gusta calmarlo desde
la mente, le envío como un abrazo, le digo tranquilo. O por ejemplo, cuando hay un perrito, habitualmente aquí hay un perrito que su mami trabaja y entonces él nota mucho cuando, bueno, es perrita, nota mucho cuando no está su mami. Y entonces está llorando y llorando hasta que su madre viene. Yo he aprendido a desconectar, pero siempre le mando como unas caricias así para que se calme, tu mami pronto vendrá. Es decir, sin que nadie lo sepa, podemos hacer mucho trabajo. A mí me parece tan entretenido en las discusiones. Yo aprendí esto antes de leer el libro de Madullés, pero intuía que tenía que hacerlo y era bastante más divertido. Cuando hay una discusión y tú estás al medio, es decir, hay una persona, puedes ser tú con una persona y la otra persona está como muy enfadada, o tú puedes estar presenciando dos personas que se están peleando, que están muy enfadadas, mandar energía calmante. Entonces yo respiro, paz, la concentro, y esto es una práctica para vosotras, la concentro en mi corazón y la proyecto a las personas que están enfadadas, a una y a la otra. Si estoy hablando solo con una y no me gusta cómo está hablando, lo hago solo con esa persona. Y entonces, en vez de estar quemándome por dentro, creando una respuesta a la misma altura que la otra persona, donde no queremos entrar, entonces estoy respirando y enviándole esa luz de paz, de calma, de amor para que se calme, para que mi energía, porque en las personas que somos más sensibles notamos ese fuego cuando viene hacia nosotras, como la otra persona, wow, tiene una energía súper potente, súper poderosa, ¿no? Uff, que notas que se está convirtiendo en muy densa, ¿no? No te beneficia. Entonces, es ahí cuando la rechazas. No sé en qué película, pero esto seguro que lo habéis visto. Un mago bueno contra un mago de luz contra un mago de la oscuridad. Los dos están lanzando con su puño, uno color luz, me lo invento azul, y el otro rojo, ¿no? Entonces hay un choque ahí. Pues esto es lo que yo imagino cuando estoy haciendo ese trabajo. En vez de unirme a esas discusiones, y a veces simplemente voy por la calle y veo a una persona que está gritando, me gusta enviarle energía de paz, de calma, para que esa persona se serene. Así que la lección de hoy, son muchas, es, por un lado, poder ser esa misión, estemos donde estemos, y no es preciso contar a todo el mundo lo que estamos haciendo. Desde la invisibilidad puedo estar llevando paz, puedo estar llevando amor, puedo estar llevando alegría, puedo estar llevando salud a muchos sitios. Y con esa intención aumenta mi fe, porque realmente yo creo, yo tengo fe. Otra cosa es que la otra persona no esté abierta, que le rebote, da igual, pero es tan bonito porque me da o nos da una oportunidad de seguir teniendo fe, de seguir siendo canales donde recibimos esa paz y la transmitimos. Simplemente entra y sale. No somos nosotros los creadores, sino los emisores de esa luz y esa paz, ese amor. Y luego también, pues eso, que puede haber otras causas cuando ya has averiguado todas las causas físicas, mentales, emocionales. Quizá hay algunas que son energéticas o espirituales que no comprendemos, ¿verdad? Bien. Voy a dejar de compartir. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Qué os parece? Bueno, hola. Hola. Pues mira, a mí me resuena todo lo que dices porque justamente esta semana he practicado la meditación que hiciste sobre La proyectar a los demás el amor sin y espada. bueno, la de sin espada Ah, la hice también, pero después la de a los dirigentes, a los países.
y sobre todo me enfocaba primero en mi hijo, porque, bueno, pues es no porque esté mal, pero porque quería como que estuviera más tranquilo. Y misteriosamente la verdad es que por las noches cuando voy a hablar con él, buah, está mucho más abierto, me habla más, no sé, lleva una semana súper buena. Invisiblemente yo le he mandado todo ese... pero no sé si va relacionado, pero ha coincidido que está como más... Y Es que que para él está bien porque así también... la intención es súper poderosa. Todo base Mm, de la intención en que lo hagas. Entonces, la intención es la reafirmación de tu fe en ello. Y sí, sí. esa fe, esa proyección de mi deseo, es energía que yo llevo de aquí a allí, sin importar el tiempo. Lo puedo llevar incluso a mi pasado. Yo he abrazado a mi niña cuando pasó por momentos delicados para una niña. Y esa intención se convierte en energía y puede viajar donde queramos. Entonces, esto nos abre, el saber esto nos abre un abanico de posibilidades donde yo puedo sanar mi pasado, y puedo energizar y construir mi futuro con la intención de aquí, de hoy. Y luego está la ley, que todas sabemos, ley de causa y efecto, la tan famosa y archiconocida ley de atracción, la del secreto, que es yo pongo mi intención aquí para llevar esa energía hacia donde yo quiero y crear eso que yo creo, que es, en tu caso, es esa, esa intención con tu hijo. ¿Él te lo pidió? No, ¿Ves? no, porque Ahí estamos. yo está bien, pero claro, cuando ya lo veo más callado es como, uff, yo sé que necesita sacar para... No, además, de hecho, bueno, quería darle las gracias a Alberto también porque lo que comentó en la semana pasada de lo de no juzgues, no critiques, no te quejes. Curiosamente, en casa estamos un poco hablando del tema, porque, o sea, yo desde el 1 de enero, ¿vale? Que tengo aquí una pulsera para recordarme eso mismo, ¿no? El no criticar, el no juzgar, el no... Y cuando me doy cuenta que, porque, jolín, en el día a día al final algo se te escapa, pues me tengo que cambiar la pulsera y volver a empezar. Lo tengo que conseguir 21 días seguidos. No lo he conseguido Pero aún. lo conseguirás. Claro, y la semana pasada Alberto me dio como una claridad. Digo, ostras, es verdad, es que me enfoco en todo el día y es muy difícil. Me enfocaré primero unas horas y luego iré ampliando. O sea que, bueno, gracias Alberto, dándolo. Oye, ¿estáis Y conmigo bueno, que vamos? Perdona, sí. sí, no, no, eso. Y como mi hijo está también pendiente de la pulsera, ay mamá, ya te la has cambiado. Entonces ya. No, no, que coincide. Hola, Verónica, que no te había visto. Hola, cariño. Coincidiréis conmigo que necesitamos un especial, Alberto, porque ya os digo, es un señor con, bueno, yo no sé por qué hemos creado él y yo un vínculo muy bonito. Y bueno, sí me gustaría porque, bueno, como sanador, como creyente de Jesús, creo que es un pozo de sabiduría y creo que, bueno, va a merecer la pena, pues eso, invitarlo. Yo esto no lo he hecho nunca, pero lo sentí que era un regalo. Entonces, yo lo anunciaré, cuando vaya a ser. Y la que quiera unirse, pues bueno, ahí nos deleitará una hora con sus historietas. ¿Quién quiere aportar alguna cosa más? Hola, Juana. Hola. A ver, yo te voy a contar. Cuando leí el capítulo,
y me pasó como te digo, anda, si puedes mandar fluido. Yo estaba esperando a ver lo que decías, porque muchas veces hablas con muchas, lo que tú dices, tienes amigas, gente que tienes, que lo estás pasando mal, no sabes qué decir, y digo, si se pueden mandar los fluidos directamente, o sea, que pensar lo mismo que tú. Pues Entonces, mira por dónde sí, vamos ahora a vamos a meter, mandar. vamos a ver ponerlo en práctica un poquito, Sí, sí, porque vamos a mandar. me pareció una idea muy súper buena, claro. Vamos a mandarle a una persona Pues no, súper importante y luego a otras personas. Esos fluidos. Vamos a poner en práctica, por supuesto. eh, ¿Quién quiere comentar algo más? Tres, dos, uno. Anda, alguien entra ahora. Bueno, pues vamos a hacer una práctica de enviar esos fluidos, pero también vamos a hacer, no os lo voy a contar, lo vais a hacer. Vamos a hacer todo el capítulo en una práctica de meditación. Luego ya sabéis que le pongo musiquita y todo eso y la podéis volver a repetir porque es interesante repetirla, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a dejar lo que tengamos en las manos. Vamos a cerrar los ojos, vamos a soltar los hombros. Me gusta mucho empezar liberando tensiones físicas. También me gusta mucho liberando la mente de pensamientos, de quehaceres. Y cuando estoy blandita, pero sin perder ese alargamiento en la espalda, pero sin rigidez, hablando mis hombros, mi mandíbula, separo mi entrecejo. Y a partir de ahí comienzo a tomar varias respiraciones profundas a la vez que voy recibiendo un baño de luz azul crístico. Respiro profundo hasta que te llenes por completo y luego te vacías también por completo. Seguramente no habrás respirado hoy tan profundo, llenando completamente toda tu capacidad hasta el último alveolo que hay dentro de tus pulmones, esos saquitos de aire. Hay que llegar hasta el fondo y llenarlo bien. Y vaciarnos por completo en ese intercambio de llenarnos de oxígeno y soltar ese dióxido de carbono y esos tóxicos que ya no nos sirven a través de la respiración. Pero mientras respiras, sigues con este baño de luz crística que se convierte en gotas más espesas, unas gotas como si fueran gel, como si fuera gel de baño de color azul, que va cayendo sobre todo tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Invocamos a Jesús para que derrame sobre nosotros y nosotras esos fluidos crísticos que no solo van limpiando, armonizando y nutriendo tu cuerpo físico, también van limpiando, nutriendo y armonizando tu mente, tus emociones, tu energía, todo tu ser y todas sus partes, aunque no las comprendas, aunque no las conozcas todas, tranquila, no importa. Nuestra intención aquí es aceptar los fluidos
crísticos, pues si quieres colocar las manos boca arriba sobre tus piernas, para ser llenadas de esas energías, de esos fluidos, de esa sustancia de luz azul que restaura nuestro ser, lo equilibra, lo limpia de cualquier distorsión, cualquier oscuridad que lo separe de la verdadera luz de quién somos. Todo eso se queda limpio, limpio, limpio. Y ahora cesa esa ducha, pero nosotros nos hemos quedado de color azul, brillante, con una bombilla luminosa de color azul. El azul que tú prefieras es único para ti. Y con todo tu cuerpo iluminado, hay una zona que se ilumina y brilla más, el centro de tu pecho, tu corazón. Y con todo tu ser lleno, al inhalar, concentra esa luz en tu corazón. Y al exhalar, esparce esa luz a todo tu ser, pues tú eres la persona más importante en tu vida. Comienza por ti a derramar amor en cada respiración, a derramar paz, a derramar salud, a derramar alegría de vivir, a derramar abundancia allá donde lo necesites. Somos merecedores y merecedoras de recibir todo lo bueno y lo mejor de la vida. Dios quiere darnos todo bien, como un padre a un hijo. Y si hay algo que lo entorpezca a nivel de amor, a nivel de salud, a nivel de paz, a nivel de abundancia, a nivel de alegría o a cualquier otro nivel que yo desee experimentar en esta vida terrenal, ahora es eliminado, cortado, arrancado, suprimido y eliminado de mi ser presente, de mi yo pasado o de mis yoes futuros. Aquí y ahora, con el poder de mi voz y el poder de Cristo en mí, decreto que cualquier pacto de mi linaje, cualquier acuerdo, cualquier apego, cualquier programa o cualquier tipo de energía que sin saberlo y en contra de mi voluntad yo haya continuado aquí, que no me beneficia, en estos momentos sea completamente desinstalado de todas mis versiones, en todos mis tiempos, dimensiones y espacios. Yo vivo en un amor sano. Yo vivo en un cuerpo sano. Yo vivo en paz. Yo vivo en abundancia. Yo vivo en libertad. Yo vivo en alegría.
Yo vivo en sabiduría y yo vivo en fe. Si hay algo más que quieres decir, este es el momento. Y todo esto es mi derecho. Exijo experimentar, vivirlo en esta vida, aquí y ahora. Es mi derecho. Es mi derecho. Es mi derecho. Dios me lo quiere dar y yo ahora lo permito en mi vida. Dios me lo quiere dar y yo ahora lo permito en mi vida. Dios me lo quiere dar y yo ahora lo permito en mi vida. Respira esas verdades en ti. Y di para tus adentros o en voz alta, hecho está, hecho está, hecho está, gracias, gracias, gracias. Y ahora desde este poder sigo con esta práctica, con los ojos cerrados. Y desde esta llenura, desde esta plenitud, desde este poder como hija de Dios, bañada con la luz crística y con el fuego azul en mi corazón, que ha encendido todo mi ser y todas las versiones de mi ser. Ahora inhalo profundo haciendo crecer esta bola de fuego en mi corazón y al exhalar quiero que la proyectes sobre una persona que necesite amor, calma, paz, salud, alegría, abundancia. Quiero que lleves ese fuego de Cristo en ella. Cada vez que inspiras te llenas el corazón de la luz crística, de ese fuego azul. Y cada vez que sueltes el aire eres como un dragón de amor que sueltas a través de tu corazón esa bocanada, ese fuego azul que envuelve en aquello que deseas para la otra persona. Paz, amor, salud, economía. Quiero que lo hagas por 3 respiraciones más. Inhala profundo. Puede que sean 2 personas, las puedes poner juntas también y que llegue este fuego hacia los dos o hacia las 2 personas. Muy bien, y ahora quiero que imagines una situación en tu mente como lo que te estaba contando antes. Quizá escuchas un bebé llorando en un carrito, quizá escuchas un perro ladrar o gemir, a una persona llorar o a una persona discutir. Quiero que imagines uno de esos casos. Inhala, llena tu corazón de fuego. Y al exhalar envuelve ese perrito, ese bebé, esa persona acalorada discutiendo. Puede ser inventado, no pasa nada. Estamos practicando.
Practica el inhalar ese fuego azul en tu corazón, haciéndolo crecer con la inspiración, y al exhalar, al soltar el aire por tu nariz, lo proyectas sobre la persona que necesita calmarse, que necesita salud, que necesita alegría, que necesita amor, que necesita cariño, que necesita quizá un abrazo. Puede ser también una persona que ya no esté aquí, en este plano terrenal. Podemos llevar también luz, amor hacia nuestros seres queridos desencarnados. Vamos a hacerlo por 3 respiraciones más. Y para terminar, podemos decir interiormente: Jesús, ayuda a esta persona, ayuda a este animal, ayuda a este grupo, o ayuda a este ser desencarnado, o ayuda con tu luz a esta situación a que resuelva desde el amor y la paz. Muy bien, ahora simplemente le damos las gracias a esa frecuencia crística, a esos fluidos. Muchas gracias por bañarnos. Gracias por esta práctica para aprender a integrar la obra de Cristo en nuestra vida diaria. Tomamos una respiración profunda y poco a poco abrimos los ojos. Pues aquí tenemos una práctica para hacer como Madhuyes hacía con sus clientes y con sus socios, para cuando alguien en casa está alterado, o alguien en la calle, aunque no lo conozcamos, podamos trabajar proyectando esos fluidos hacia esas personas. Bueno, espero que os haya gustado y que, sobre todo, más que gustar, que la hayáis disfrutado, que hayáis podido enviar todos esos fluidos primero a vosotros, acordaros, y luego a lo demás. Y nos vemos pues, con el capítulo 22 la próxima semana. Un besito y hasta pronto. Muchísimas gracias. A vosotros, adiós. Bendiciones a todas. Bendiciones.